Todo empezó aquí, cuando por primera vez vi al ojo que desde siempre me había visto, solo que ese día se reveló ante mí y lo vi mirándonos. Y pude concebir esa imagen de guerra. Me vi en medio de la mira. Bueno, buenas noches. Nuevamente les saludamos de la Cinemateca Sala Alterna de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Acabamos de ver el videoensayo La catástrofe del presente y tenemos el gusto de contar con la compañía de Claudia Salamanca, la directora de este trabajo. Eh, También nos acompaña en la noche de hoy Diego Aguilar. Él es profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Y para la noche de hoy tenemos como provocación un poco el nombre del conversatorio es la creación audiovisual en relación con las artes plásticas y visuales. Bueno, entonces Claudia es artista visual y escritora en crítica de cine, perdón, en crítica de cine, política, geografía, geopolítica y nuevos medios. Es maestra en Ciencia, Tecnología y Cultura de la Universidad de Rutgers y doctora en Filosofía en Retórica con énfasis en nuevos medios de la Universidad de California, Berkeley. Ha sido docente en las universidades Jorge Tadeo Lozano y Nacional de Colombia. Actualmente es profesora de la Universidad Javeriana en el Departamento de Artes Visuales. Por su parte, Diego Aguilar es magíster en artes visuales y magíster en lenguajes combinados, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Nacional de las Artes en Buenos Aires. Es doctorado de la Universidad de Buenos Aires, realizador experimental y en prácticas artísticas en medios locales y bajas tecnologías, y actualmente es docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia en el área de video, holografía y dibujo. Así pues, nuestro encuentro va a tener una primera parte en la que vamos a tener una conversación con Claudia y Diego y vamos a tener una segunda parte que dará paso a las preguntas del público. Entonces, pues, buenas noches. Muchas gracias, Claudia y Diego, por acompañarnos en la noche de hoy. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches también, gracias a ustedes por invitarnos y gracias a Claudia por compartirnos su trabajo. Bueno, damos paso entonces al momento de conversación. Diego, entonces Vale. te damos la palabra. Perfecto, gracias Adriana. Bueno, pues yo tenía anotadas varias preguntas, pero seguramente no vamos a cumplirlas con todas porque espero que esto sea algo mucho más charlado, una conversa más tranquila y de ahí seguramente seguirán eh, otras reflexiones. Pero Claudia, yo quería preguntarte alrededor de este trabajo que nos compartes, eh, sobre todo pensando en las materias que usas, la materia sonora como un componente fuerte, estructurante de las piezas, sobre todo de la memoria y del olvido. ¿Cómo tú la relacionas también con estos componentes plásticos, visuales, más cercanos a la plástica? Como lo son, por ejemplo, la pantalla verde. Pongo este ejemplo como un detonante, pero son muchos los componentes plásticos y visuales que tú usas.
Entonces quería preguntarte sobre esa relación entre esos componentes plásticos y los componentes sonoros, cómo los trabajas y cómo los piensas en el resto de tu obra también. Em, pues me parece muy interesante empezar por allí, puesto que, pues varias aclaraciones. Yo estoy formada, conforme está propuesto el tema de hoy, yo estoy formada en artes plásticas, ¿sí? Yo no estoy formada en cine y en la creación de guión. Para mí, los procesos de generación de la obra son extremadamente matéricos, aún considerando que la superficie del video podría entenderse como algo absolutamente plano, pero para mí es supremamente importante, antes que generar para dónde voy, digamos que para mí el guión, o eso que se llama guión, digamos, va apareciendo a partir de un ejercicio matérico. Matérico en tanto la exploración de la imagen de video como si fuera, tuviera peso o tuviera una superficie para modificar. En esa medida, trabajos como La catástrofe del presente o 30 segundos son trabajos que yo hago más explorando la materia, encontrando los límites de la pantalla, los límites de la materia, la pantalla física del televisor como una superficie de intervención, la pintura encima de un material cinematográfico como la apropiación de Hitchcock, que está grabada en pared. Pues esas cosas no se notan, pero para mí son fundamentales en términos de una exploración matérica que hace aparecer eso que mucha gente puede interpretar como el tema o la formalización de una estructura. Para mí es una intervención matérica en su etapa inicial y que trato de mantener viva, ya sea a partir del dibujo, de la mancha, de la animación, de la degradación, de las telas, de las sombras. En el caso del sonido, para mí, por ejemplo, en La catástrofe del presente, para mí el viento es fundamental, a través de el viento que silencia y que se come las palabras. ¿Sí? Para mí el viento es fundamental tanto en Las Vegas protestando por los drones como en Armero, donde el sonido podría estar mal grabado. Para mí es fundamental ese ahogo, ese ahogo de la legibilidad de la palabra por una superficie en el cual la palabra empieza a pelear con un otro que es incontrolable, ya sea el plástico de las carpas donde tienen estos memoriales de Omaira, o ya sea el viento de la playa, o ya sea el viento del desierto, ¿no? Para mí eso es fundamental. Qué bello, Claudia. Pues justo esto que me cuentas me hace pensar, esto que nos cuentas acerca del peso de la materia y esos límites de la pantalla, me hacen pensar no solo en los conceptos de David Huberman, que tal vez son como los más trabajados dentro de las escuelas de arte y cines, acerca de ese fuera de campo, sino lo relaciono ante todo con un concepto de como del lado oculto de la pantalla, como darle la vuelta, como una media, meterle la mano y darle la vuelta a esta pantalla que parece develadora de lo real y mostrarnos que esa materia además aparece, nos muestra un lado oculto, nos muestra un lado incluso que podría oficialmente estar oculto y tú logras sacarlo, como lo logras develar desde esas mismas estrategias metodológicas del audiovisual y de la plástica. Me interesa mucho cómo lo logras con el sonido, pero también me interesa mucho esa pantalla verde, cómo empieza a develar. Me acuerdo la escena del mar, por ejemplo, con el realizador de cine experimental, cómo nos devela, nos oculta el mar.
y de todas maneras la pantalla verde está ahí mostrándonos que es una ficcionalidad que aparece y que está construyendo también realidades. Sí, para mí la pantalla verde eh, no solamente era interesante por el hecho de que pues, es un efecto de video, ¿sí? Por el croma, por el hacer aparecer donde no está, ¿sí? Donde no es aparente, el verde permite incluir esa imagen, ¿sí? Pero para mí el verde también en forma de esa tela, otra vez esa tela aparece otra vez como materia. Y la conversación con Arocha para mí era la cosa más absolutamente poética porque fue una serie de conversaciones con él acerca de sus guiones, pero después yo le dije, él me comentó acerca de sus experimentos de color y yo le dije que si quería ir a la playa a hablar conmigo sobre el verde. Entonces yo puse esto y para mí era, eh, él estaba jugando con el verde, o sea, él no solamente era yo en la pantalla, sino Arocha diciendo esto es un experimento, pero absolutamente cubierto por ese verde y para mí eso es una imagen, eh, no sé, después, ahora que Arocha no existe, para mí es una imagen que se levanta, ¿no? Que se levanta en su sonrisa, que se levanta, es una materialidad de un realizador casi, ¿sí? Como que alcanza otras dimensiones, pero para mí el verde es esa imagen que hace aparecer algo que no está, conforme es el efecto, pero también es esa estela, sigue siendo materia y sigue siendo un recurso, pues que yo me llevé a, a Chengue, ¿sí? Que le impongo a una imagen que del horror le impongo otra posibilidad o de traer el horror mismo, como también de imponerle otra serie de imágenes ahí. Es como a la vez que permite insertar, también es un vacío, también es de alguna manera un vacío, ¿sí? Porque no siempre la lleno, sino también es un vacío. Y, y eso me interesaba, por ejemplo, cuando Arocha hablaba del verde y él hablaba de los significados del color y claro, cae en un simbolismo y nos dice que el verde es verdad, pero a mí eso también me interesaba porque pues efectivamente hay unas competencias de verdad y la verdad sigue siendo un lugar de disputa precisamente porque hay unos problemas de verdad y la verdad también es pragmática. Entonces eso también me interesaba en todo este discurso de ese vacío como la verdad, como también como vacío. Pero sí, también es ese juego del verde como objeto, ¿no? Objeto incrustado en la mitad de ese paisaje en Montes de María, donde el ejército hizo el retén para que nadie entrara a Chengue mientras los paramilitares mataban. Ese verde es no solamente el efecto de video, sino es una incrustación de un vacío también en el paisaje. Sí, normalmente el verde se usa para eliminarlo, para desaparecer, pero y en su lugar se dé paso a otro tipo de comportamiento, otro tipo de realidad. Quería preguntarte cómo desde esa relación con eso que dejas pervivir del verde que sobrevive en la pantalla y el verde que a veces desaparece y cambia por otras imágenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensaste tú esas operaciones también de donde las imágenes sobrevivían a ese verde y cuando el verde se sostenía como postproducción? Sobre todo lo pienso con las imágenes del Palacio de Bolívar, que nos Sí, mostrabas que son donde más persisten, ¿no? Desaparece el verde, pero aparecen ellas. sí, pero a mí digamos que ese fue el primer experimento que yo hice con la pantalla verde y fue llevarlo a la Plaza de Bolívar y fue dejar la pantalla ahí y ver cómo que también era un ejercicio de ver qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces la gente empezaba a tomarse fotos frente al verde, ¿sí? Sin que hubiera nada, sino que
la gente empezaba a posar frente al verde y en esa medida me parecía interesante pensar que posar frente al verde no solamente como un telón de fondo, sino que ya había en esa plaza, la plaza era ya un telón de fondo, entonces era un telón sobre telón de esa memoria. Y en el momento en que yo traía con Evaristo como este relato, cuando él habla de que las imágenes desaparecen, que él hizo esas imágenes, que en ese palacio donde decía los colombianos nos harán las leyes, que no puede completar la frase y tampoco le interesa, pero la frase está atrás, pero el telón está adelante y es el vestido de baño, ¿no? Es la señora en vestido de baño, pero las imágenes no existen, pero persisten otras. Entonces, en esa competencia de un telón sobre telón, ¿sí? Ahí me parecía interesante poner que existieran esos momentos, desde la persona que se toma la foto al frente del telón verde, ¿sí? Como la existencia de una serie de imágenes sobre imágenes, de una reconstrucción de un palacio, de la reconstrucción de una frase, a la cual pues Evaristo nos recuerda, y una serie de imágenes que sabemos que existen, pero que desaparecen, pero que tenemos al Magdalena de Millonarios jugando, pero también al Reinado de Belleza, ¿sí? Entonces, en esos espacios de sobre telón, delante de telón, ahí es donde me interesa, y sin embargo, cuando ya desaparece el palacio y solamente dejo el telón, la tela sigue haciendo vibrar esas imágenes del periódico, ¿no? La tela sigue moviéndose por el viento. Y en ese sentido a mí, como que lo que me llama más la atención de cuando empiezo a grabar son esas apariciones de la materia, ¿no? Del viento, de que hace temblar esa tela, ¿sí? Donde decido colocar eso porque lo hubiera podido colocar simplemente de la imagen que grabé en la biblioteca Luis Ángel Arao, ¿sí? Los microfilms del periódico, pero decido ponerlo en el verde porque el verde lo pone otra vez a temblar, ¿no? Como que la imagen se reanima. Entonces son esos gestos matéricos que también me llevan a decidir, porque la imagen empieza a salirse ya de su problema simplemente de récord documental a tener una especie de como de palpitación dado por un verde que no estaba en la imagen original, aunque se hubiera podido mostrar perfectamente el microfilm y no hubiera pasado nada. Pero para mí es ese gesto matérico que identifico que es una cosa muy de la plástica, que tiene que subsistir y seguir en esas imágenes. Ujú. Sí, y ahora que lo mencionas, no solo es esa resistencia a lo documental, sino incluso con ese verde es una resistencia a las imágenes que se vuelven espectáculo, a esas imágenes que finalmente van a estar retratadas o reelaboradas o eh, mm, voy a llamarlo como respectacularizadas en otros índices, en otros lugares, en otros territorios que tienen que ver más con una elaboración de una postproducción, de una fantasmagoria, de una falsedad. Pero siento que el uso de la pantalla verde en la persistencia por sí sola le da una voz que resiste pese a esa espectacularización, pese a los efectos, pese a ese tratamiento que tiene inserto el croma verde casi que por naturaleza. Ahí está resistiendo como una materia, tú lo llamas muy bien, como esa materia que entra también a jugar un papel, pero siento que no es solo la pantalla verde, sino el modelado 3D. Tú lo pones, supongo, también muy a propósito, la elaboración de postproducción de las imágenes en espejo, deformaciones de estos otros registros de material audiovisual, que siento que no los hace solo para que no estén restringidos por un copyright, sino que de verdad hay una elaboración de materia para que ese pensar de esas imágenes que son postproducidas tengan un diálogo profundo y significativo con el resto de imágenes con las que hilas, con las que tejes esas voces. Sí, para mí o sea, la catástrofe del presente nace como una anécdota de observación en el otro, ¿sí? En una clase
que yo estaba dictando en el 2011 en la Universidad de Berkeley. Era el 11 de septiembre y yo llegué a la clase y les dije a los chicos, vamos a hacer un minuto de silencio, y más o menos me miraron como... Y yo dije, ¿cómo así? Entonces empezamos a hablar de las Torres Gemelas, empezamos a hablar del acto patriótico y empecé a ver, era un momento en que yo podía distinguir un ojo herido, digamos que era en ellos un ojo herido, pero un ojo herido donde había un cambio entre el antes y el después. Y yo les decía a ustedes que recuerdan, y ellos me decían, una de ellas me dijo, yo recuerdo que mis papás se encerraron en el cuarto cuando cayeron las Torres Gemelas. Y la catástrofe nace de pensar, cuando yo tuve algún momento así, donde se me hirió el ojo, tuve algún momento de esa índole, y es a los 11 años la toma del Palacio de Justicia y Armero. Para mí ese es mi ojo herido, pero fue un ojo reconocido en otro. Y esas imágenes de espejo para mí es ver la imagen con dos ojos de alguna manera, ¿no? Y recuperar eso que Evaristo Cañete dice cuando uno le pregunta, oiga, ¿usted cómo hace? Y él dice, yo cuando la realidad es muy dura, yo cierro el ojo con el que está por fuera del visor de la cámara y miro solo por el visor, ¿sí? Cierra este ojo, y para mí eso requería de esas imágenes de espejo, ¿sí? Para mí el efecto era un requerimiento para que mi ojo herido, por eso a eso venía, mi ojo herido, se asistiera de ese efecto para poder hablar de esas formas perceptivas de un ojo y otro ojo, un ojo, sí. Sí. Maravilloso. Gracias, Claudia. Sí, esto como que lo tenía ahí rondando cuando vi tu trabajo. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, insisto un poquito sobre el modelado 3D, cómo decides esa inserción también plástica en esas escenas de Omaira. Para Omaira, pues se vuelve desde Evaristo decir que toda catástrofe tiene un símbolo, ver las imágenes de Omaira es durísimo, ver los ojos absolutamente negros de Omaira, verla hablar, es un proceso súper duro, y cuando yo voy a Armero, a Guayabal Armero, y está toda esta disputa por quién controla la memoria de Armero, y es una memoria en disputa desde los sobrevivientes de Armero, la disputa es por el símbolo, y ellos dicen, no, es que sí, es que no, es que unos dicen que fue por la maldición del cura, es que para mí Omaira, claro, yo tenía 11 años, para mí Omaira también es un efecto espejo, ¿sí? Una persona que se puede articular, que se podía hablar muchísimo mejor que yo cuando tenía paperas y estaba en cama. Para mí es un reflejo espejo que es cuerpo. O sea, Omaira no es solamente imagen espectral, ¿sí? Sino es cuerpo. En esa medida, eso que parece 3D es en realidad un busto en cerámica, hecho por un egresado de la Javeriana, Luis Morán, que ha trabajado conmigo en múltiples proyectos, y es un busto en cerámica que se graba, y lo hacemos de esa manera porque es físico, o sea, no es un modelado 3D, es físico, es un busto de ella, hecho por Luis. Qué bueno eso. Y es saber que ella es cuerpo, ¿sí? No es solamente imagen, es cuerpo. Y ese espectro, en la medida que también aparecen esas imágenes de cine que uno no distingue, también es un símbolo, es muchos registros, pero sobre todo es un cuerpo. Buenísimo eso que me cuentas, porque a mí sí me engañó totalmente el ojo hablando de la pantalla verde. Pensaba que esta era otra pantalla verde, pero que sea una materia, que sea escultura, que sea elaborado con las manos, cambia toda la
la percepción que tenía acerca de esas relaciones y esas escenas. Claro, y lo vuelve matérico, lo vuelve esencia casi que artesanal, construida con la escultura. Eh, Esto me hace entonces como pensar también alrededor de esas imágenes que se hacen con las manos, que se piensan también con las manos. Aquello que se elabora incluso en el montaje, que se va pensando, haciendo en el momento de la construcción del montaje. Y me preguntaba me preguntaba a mí mismo sobre las imágenes que yo consideraba como partes de una identidad local, de una identidad muy colombiana, como las del Palacio de Justicia, que parecen parecen ya sernos muy propias. eh, me resultó justamente fuerte, contundente, chocante que sean imágenes registradas, las que más conocemos son imágenes registradas, no por un colombiano, sino por un español, y que son las que más se han masificado en nuestro contexto, es decir, justamente ese hacer pensar con las manos se volvió otra cosa, son imágenes que perduraron en nuestra memoria, pero no son tan locales como parecería, o sí, son igual locales, más no tienen como esa carga histórica que pensamos nosotros como en ese territorio del imaginario colectivo. Sí. Y que sean las imágenes que precisamente terminan siendo evidencia por un ojo externo. Es muy, y que él diga que ya no existen, ¿no? Que no las tiene. Que él no las, porque yo, claro, yo llegué allá y le dije, bueno, dame las imágenes. Me dice, yo no tengo, las imágenes no existen. Las imágenes no existen. Y sin embargo, yo sé de qué imagen estamos hablando, pero las imágenes no existen. Entonces, eso me parecía interesante y doloroso. A mí este proyecto me da un dolor. Un dolor. No sé, pero sí. Totalmente, sí, las imágenes que nos construye la identidad finalmente sí terminan siendo unas ficciones potentísimas, poderosísimas, con unas materias que se desaparecen. Qué lindo que entonces la Sí. escultura sea física, para que no se borre el archivo 3D por ahí. Eh, con respecto a esto, yo últimamente he pensado mucho y he venido trabajando alrededor de las imágenes localizadas, como esas imágenes que se construyen desde nuestra tierra, desde nuestro país, desde nuestro continente. ¿Cómo hiciste para encontrarte con todas estas imágenes? ¿Cómo fue esa relación también de distancia y aproximación? No solo con las imágenes del palacio, sino también, supongo que tú grabaste las escenas de Estados Unidos, Sí. pero también cómo fue esa relación de encontrarte en otro territorio, aunque bueno, tú también juegas de local allá, pero cómo es esta elaboración de construir imágenes locales desde otros territorios o desde materiales que no son desde nuestro propio territorio. No, yo, pues digamos que conforme la anécdota donde yo localizo, de donde emerge, o sea, este video ensayo emerge de ese 11 de septiembre del 2011, ¿cierto? Emerge en ese momento donde yo reconozco en un ojo herido y me hace pensar dónde está mi ojo herido, ¿sí? Y de todo un trabajo de entender catástrofes invisibles y de buscar las imágenes o quién las vio, ¿sí? O sea, de buscar a Evaristo o de buscar a Yesid con Chengue, ¿sí? Es ese hombre que está de pie al lado mío, fue el hombre que grabó las imágenes del día, de la madrugada, después de la masacre en Chengue, es por buscar los ojos que sí vieron, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, fue una casualidad que yo hubiera terminado haciendo toda esa documentación para Democracy Now! Y fue una total casualidad, pero también era una pregunta por catástrofes que ya ni siquiera se pueden ver no hay ojos que las vean, ¿no? Están estos drones manejados a control remoto desde la base donde estoy grabando y
Y en ese momento, pues surge, es una total casualidad, es a partir de buscar bibliografía, entender qué es lo que está pasando con los drones y encontrarme con un artista que se llama Paul Chan. Y Paul Chan pregunta en una clase que no hay quien vaya a documentar ese año las protestas en la base militar, que necesita alguien que vaya. Y la reacción fue, yo voy, ¿sí? Yo voy. Pero para mí era una curiosidad frente a que ya no hay ojo, ¿sí? Pero cuando fui allá, terminé aterrorizada, porque frente a ese no hay ojo, lo que hay es Target. ¿Sí? Cuando empezamos a grabar y estos sacerdotes jesuitas y las mujeres de Pink y todos estos atraviesan la base y esta base lanza los drones y los drones se posan encima de nosotros, pues uno sabe que uno es target, ¿sí? Entonces eso es otro momento de relación con las imágenes que circulan y las imágenes que tienen relación con esos momentos donde, pues, de eventos violentos, de catástrofes, de desastres, se vuelven remotas. Entonces ahí era el juego de local, digamos, o no local. Yo creo que ahí no hay, o sea, uno es target, sea jesuita, californiano, o sea, inmigrante. Sí. Ujú. Sí, fuertísimo, fuertísimo. Además que también no solo esa relación con esa desaparición del ojo, sino la aparición de múltiples ojos en esas realidades. Sí. Y esta relación con los ojos de nuestra propia realidad que se vuelven también sobrevivientes, como los líderes que encuentras, como estos líderes que graban. Las imágenes se vuelven tan resistentes y fuertes como los propios líderes que sobreviven las masacres, en que sobreviven todos estos acontecimientos de catástrofe a los que vas en búsqueda. Si ya encontrarse una sola imagen de estos momentos de terror es encontrarse un sobreviviente también de esa huella, como lo habla también Huberman, esa huella que se vuelve latente, que es insuficiente, pero que se vuelve latente de ese dolor. Sí. Y ahora pues el exceso de ojos que ya no tienen ni siquiera una capacidad de ser huellas, sino solo lo que tú dices, un señalador. Es denso esto que estamos viendo, es como caerse, como cambiar ese ojo cíclope de la perspectiva lineal y ponerse ahora en una perspectiva aérea donde estamos en caída libre, viéndonos como en un satélite, siendo vigilados y vigilando al mismo tiempo, ¿no? Nuestra condición. Creo que estamos casi que insertos sin quererlo en la misma dinámica del target que tú nombras. Sí. Lo lindo es poder señalar y darse cuenta que justamente está la otra posibilidad, seguir siendo huellas, seguir siendo registros y voces latentes. Eso me hacía pensar estas escenas. También pensaba en tu trabajo, eh, este hecho, esta denominación del ensayo. El ensayo audiovisual ha tenido en las últimas 2 décadas un renacimiento fuerte, potente. ¿Cómo entiendes tú este ensayo entendido desde las artes visuales, ya no desde el audiovisual únicamente o puramente, sino este ensayo también desde la plástica y las visuales, las artes visuales? Para mí, bueno, ahí yo podría responder de dos maneras. Uno, desde literalmente la palabra ensayo. Para mí, el ensayo con la materia, como quien trabaja la plastilina, ¿sí? Es parte del ensayo audiovisual, ¿sí? Digamos que cuando yo digo que el ensayo con la materia es el que devela y hace aparecer la estructura, en realidad es así. Es como quien tiene un pedazo de plastilina y empieza a modelarla y de pronto le parece que es como una carita. Y sigue a partir de esa carita fabricando lo demás. Entonces, en esa medida es un ensayo, en el sentido que yo ensayo no solamente con la materia, sino ensayo cómo mirar la materia,
¿sí? Y ahí emerge un tipo de estructura, ¿sí? Que otros lo llaman guión, lo que sea, que ahí aparece, pero aparece desde ese juego, ¿sí? Digamos que yo inicio, como está hecho esto, inicia por la secuencia de Hitchcock, por ejemplo. Empieza por ahí. Sí, como que está conformado a partir de darle la vuelta y cómo va apareciendo la carita, y cuando aparece la carita, entonces uno dice, ay, entonces ya cojo otro pedazo de plastilina y voy haciendo, y ahí aparece. Eso es un ensayo, digamos, con la materia misma. Por otro lado, yo quisiera, no sé si lo logro, que esas dos maneras se articularan de tal manera que la palabra que crea sentido en relación con las imágenes tuviera cierta distancia entre las, no sé cómo decirlo, digamos que entendido el ensayo audiovisual como un texto frente a las imágenes, a mí me interesa muchísimo pensar cuál es la relación entre esa imagen y las palabras que van encima. ¿Sí? A mí eso me interesa mucho también desde mi propio trabajo en la universidad, en lo que con los chicos, cuando trabajo una cosa que se llama escritura disciplinar, es cómo escribe un artista, qué preguntas se le hacen a la imagen. Sí, eso me interesa pensarlo muchísimo en términos del ensayo visual, ¿no? Cómo se construye la relación entre las palabras y las imágenes. Y pues no sé si lo logro, pero sí, y pensarlas, no sé, pensarlas desde qué dicen las imágenes, cómo se inscriben en la materia, las palabras, cómo le respondo yo a esas palabras inscritas en imágenes o a esos referentes que parecen tener una relación absolutamente como pegada entre las palabras y las cosas, ¿no? Cómo abrirlas, cómo dislocarlas, cómo que esa materia, ese juego con la materia haga aparecer otros sentidos. Ahí me parece que el ensayo audiovisual, por eso me gusta habitarlo. Sí. Bellísimo, casi que se vuelven cartografías Sí, que relacionan atlas, que relacionan la imagen con el texto de maneras también nuevas, aparentes, emergentes, sí, sí, como novedosas. que, sí. Ujú. Chévere, chévere. Sí, porque pensaba el término de ensayo desde como su carácter literario con Montaigne, como esa posibilidad de escribir, de dar ideas en primera persona, que se extiende justamente con otras textualidades, esa relación imagen-palabra, imagen-voz, imagen-sonido, porque no es solo la materia del texto, sino también el sonido componiendo al lado de la, de la, del texto, de lo verbal y al lado de la imagen, al lado de esos otros componentes. Y lo que tú nombras, por ejemplo, de ese construir haciendo, ese pensar con la mano que habíamos dicho, yo lo relaciono mucho con un concepto del teatro que se llama como el paso al pie, en donde la pieza final va cambiando totalmente dependiendo de las potencias que se vean físicas de un actor, cuando se va ensayando y rehaciendo una pieza, cómo aparecen nuevas imágenes, nuevos sentidos en ese hacer, en ese nuevo ir haciendo. Pues creo que ese paso al pie también es un modo con el que tú trabajas, ese pensar con la mano, ese pensar haciendo. Sí. Eh, Veo aquí a Adriana. Vamos cerrando o alcanzo una pregunta más. ¿Tu presencia qué Dale, significa? dale, dale. No, no, mentira. Eh, no, Claudia, la verdad, yo más que una pregunta quería como felicitarte porque siento que nuestro espectro del video, del audiovisual, de las artes audiovisuales colombianas, hace falta como estos riesgos de hacer piezas de múltiples interpretaciones que puedan permitirnos no solo lecturas unificadas, uniformadas, sino ante todo la apertura del hacer
y en esa apertura del hacer también la apertura de crear lecturas nuevas, de crear nuevos públicos, de crear nuevas discusiones, que creo que es esto lo que estamos intentando hacer acá, por ahora entre nosotros dos, pero seguramente ahorita en unos minutos entre el público o entre Adriana también, y, y abrir como todo este mundo y espectro a diálogos profundos entre lo que hacemos, lo que decimos, y sobre todo esas posibilidades de ser responsable frente a nuestras investigaciones. Pues quería agradecerte por este trabajo que hoy muestras en la Cinemateca y que gracias también a Adriana me compartía para poder analizarlo y poder verlo y charlar contigo, Claudia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera entonces en este momento dar paso a las preguntas del público, no sin antes recordarle a todas las personas que nos acompañan que es súper importante para nosotros que nos colaboren llenando el formulario de asistencia, que además a través de este formulario podemos tener sus direcciones de correo y podemos hacerles llegar material complementario de cada sesión para quienes estén interesados de pronto en profundizar un poquito más en el tema. Pues Claudia muy amablemente nos ha compartido el primer capítulo de una publicación que ella hizo en torno a este trabajo que se llama Verde el color de la catástrofe. Entonces, quienes estén interesados, por favor, pues les pedimos que nos ayuden llenando este formulario para que puedan tener acceso a este material. Entonces, bueno, vamos a pasar en este momento a las preguntas del público. Hay una primera pregunta que dice, que te pregunta que si encontraste algún tipo de identidad en esos cuerpos femeninos que claramente imperan en el documental, es decir, que si hay alguna narrativa cuerpo-mujer violencia en estas imágenes. Yo creo que yo no logro construirla totalmente, pero la reconozco, o sea, reconozco el lugar de que de lo que estamos hablando es un cuerpo herido, es un ojo herido femenino. Y claro, desde hasta como cierra el videoensayo que es con Ana hablando de la manera como de tejer, ¿sí? Y hasta mi hija, digamos que aquí hay unos cuerpos femeninos, pero yo creo que yo no logro elaborarlo, pero sí lo hago latente. Eso nos lleva a la segunda pregunta. Dice, hola, me gustaría saber cómo aparece el tejido en la película y dónde viene la decisión de concluir el ensayo con este elemento. Para mí, concluirlo con Ana y sus relatos sobre tejer como para seguir viviendo. Digamos que no es necesariamente el tejido, pero sí el tejido empieza a aparecer como una metáfora de tejer entre generaciones, de tejer entre las imágenes, de tejer para seguir viviendo, como el uso del tejido a partir de una anécdota, tratar de dispararlo hacia un nivel no necesariamente asociativo, no es simplemente crear asociaciones, sino crear lazos, comunidades intergeneracionales, ¿sí? Como presentar que no solamente somos un ojo herido, o sea, vuelvo a la anécdota del 2011, o sea, ese ojo herido que reconocí en el otro eran personas de 16, 17 años, y en el 2011 yo tenía, no sé cuántos años, 30 y algo, 37, ya ni me acuerdo. Entonces, era reconocer que entre ellos y yo había un campo absolutamente distinto de percepción y sin embargo coincidíamos en ojos heridos. Entonces, cómo tejer, cómo aproximarme a ellos en mi labor docente, ¿sí? Y en mirarme a través del ojo del otro y decir, un momento, yo también tengo esto, ¿sí? Por eso ese es el tejido y la niña del final, que es mi hija.
Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos por el momento del público. Yo quisiera preguntarte por mi parte también un poco creo que igual tú lo mencionaste ahorita, hace un rato, lo mencionaste, digamos, quisiera profundizar en eso y es un poco cómo aparece, pues porque yo siento que hay como un motivo en el verde, ¿sí? Hay un motivo visual que te permite también como tejer todos estos elementos que si bien tienen unos conceptos que se enlazan que se siguen, que se argumentan y que se contraponen, hay un motivo visual que es el verde. Entonces, ¿cuál es el momento de la investigación o cómo te aproximas tú a investigar en imágenes y a definir que este es el elemento visual que tú vas a querer utilizar como motivo que hila todo el relato o todo el ensayo más bien? Eh, Esto, mi respuesta a punta de anécdotas está tenaz. Pero yo estaba escribiendo un artículo sobre el alcalde del Roble, el asesinato del alcalde del Roble, y cómo él en un consejo comunitario en Corozal, 4 semanas antes de su muerte, le dice al expresidente Uribe, al gobernador Arana, hoy preso, le dice que a él lo van a matar. Entonces, en esto empiezo a mirar el Roble, a analizarlo, a mirar las intervenciones en el Congreso cuando la primera vez que apareció en los debates de parapolítica, y me encuentro con las imágenes de Chengue en esos debates. Entonces era como el Roble, Chengue, todo este mapa, Sucre, Montes de María, y busco quién hizo las imágenes de Chengue mucho antes de ser la catástrofe del presente, y encuentro a Yesid. Y Yesid lo traigo a Bogotá y le digo, nos vamos a sentar a hablar usted y yo, y Yesid me dice, le voy a contar la historia. Y entonces Yesid ya la ha contado tantas veces que se la sabe de memoria. ¿Sí? Entonces Yesid empieza todos y cosas que yo ya había leído. Y yo no sabía qué hacer, porque yo ya había leído eso en otras fuentes que lo habían entrevistado y él simplemente me estaba diciendo la misma historia, que yo le digo, no, para Yesid, vamos a hablar de Montes de María. Y entonces le digo, Yesid, ¿cuántos verdes hay en el Monte de María? Pero esto fue la primera pregunta que se me ocurrió para poder decolocar a mi fuente. Y Yesid me mira y me dice, ¿qué? Le digo, sí, dígame cuántos verdes hay en Montes de María. Y empieza, verde aguacate, verde, ay, este animal que está en los pozos, que parece un... él empieza verde pasto, verde aguacate, verde, y empieza a nombrarme todos los verdes. Y entonces yo le empiezo a preguntar cuál es la diferencia entre el verde aguacate y el verde de este animal, pero una discusión absolutamente absurda, ¿sí? Absurda. Y, eh, y le damos toda la vuelta hasta llegar a la masacre de Chengue, pero le empezamos a hablar por un problema sensorial y por qué el aguacate y qué pasa con el aguacate y en qué trabajaba él con el aguacate, y empieza ese verde, y ahí entonces lo siguiente que hice fue llevar a Yesid al muro verde, a este verde, y fui y le pregunté lo mismo y ya no funcionó. Entonces dije, es el verde. Pero otra vez es una anécdota y es como el encuentro, ¿sí? Uno también encuentra las imágenes y encuentra las palabras, y entonces fue llevarlo al verde y fue preguntarle otras cosas y ya no me funcionó. Después fui con Yesid, hicimos un viaje él y yo por La Guajira y tampoco me funcionó, o sea, nada me funcionaba con Yesid. Entonces fue como, es el verde, pero es un verde donde yo soy la que tengo que buscar esas imágenes y yo me voy a acostar en el verde y yo me voy a meter en las imágenes y no puedo seguir buscándolas porque pues Yesid ya no me las va a volver a dar.
pero resultó de esas relaciones con las fuentes. En ese momento yo estaba escribiendo, era un artículo, en esa relación con la fuente, cómo entrevisto esta fuente que ya se sabe la historia. De ahí sale el verde. Sí. Es también entonces eso que va desapareciendo, ¿no? Hasta en el diálogo y en el discurso de Yesid. Sí. Eso que aparece pero desaparece rápidamente como la pantalla verde, que aparece porque... Dime. Y que también se formalicen ciertas imágenes, porque él ya las tenía, o sea, ya las tenía. Yo decía, pero este señor me está diciendo lo mismo que yo ya leí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para traer otras imágenes? Y fue así, fue como, bueno, voy a preguntarle cuántos verdes hay en Montes de María. Está loca esta señora. Que finalmente ese verde es la desaparición de la materia en electrones, lo que nos va a componer a todos. Sí. Súper lindo. Muy bien. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si Diego, tú nos quieres de pronto comentar algo más. Sí, yo quería justamente con esta última anécdota que nos cuenta Claudia, hacer una cortita reflexión acerca de esto que mencioné al final, esa latencia de la desaparición, de cómo el verde nos habla de que el video finalmente termina siendo una inmanencia de la materia, una desaparición en pos de electrones que nos componen. Acudir a un concepto que me gusta mucho a mí, que es la tecnología del afecto. Buscar que en esas materias lo que hay es una construcción no solo de la percepción, sino del afecto que nos vincula a esas imágenes, que nos vincula a las construcciones incluso narrativas o que nos vincula a unas cosas que no sabemos cómo las estamos atrapando o cómo llegan a nosotros, pero de alguna forma nos afectan, nos movilizan, nos transforman. Y creo que esto que sucede acá de estas materias plásticas que entran en estas elaboraciones de ensayos audiovisuales, lo que hacen es señalar directamente esas tecnologías afectivas, como mostrarnos señalarnos que hay algo que siempre nos moviliza, pero hacerlas más conscientes, no solo para los realizadores. Claudia nos cuenta estas anécdotas maravillosas que son las que a ella justamente la movieron, la movilizaron en su proceso de hacer, pero considero que también en los procesos de lectura, de escucha, de visualización están también esas posibilidades de diálogo y de intercambio con esa obra, y a eso llamo yo eso la tecnología del afecto. Quería cerrar un poco con esa reflexión. Muchas gracias. No, a ti, Claudia. Bueno, pues muchas gracias a Claudia por este maravilloso trabajo, por su tiempo también de acompañarnos, su tiempo y su disposición de acompañarnos en este espacio. También muchas gracias a Diego por su tiempo y su disposición. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este ratico, que igual nos ayudan y nos aportan cada semana a construir este espacio, con sus inquietudes, con sus sugerencias. Y, y bueno, también la invitación está con este nuevo ciclo que estamos inaugurando hoy con el trabajo de Claudia, a pensar en nuevas formas, en experimentar nuevas formas del audiovisual, eh, o en transgredir viejas fórmulas más bien. Y bueno, entonces también les invitamos, la próxima semana vamos a tener a la documentalista Andrea Said con su trabajo La terapia del pelo. Es un corto súper bonito de 25 minutos y que vamos a poder apreciar en transmisión en vivo, y posteriormente tendremos un conversatorio con ella. Entonces, también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook es cinemateca.unal, en Twitter es Sala Alterna UN, en Instagram es Cinemateca Sala Alterna, con el Sala y Alterna pegadito como una sola A.
Y bueno, pues está el link del formulario también para que estén pendientes de toda nuestra programación. Muchas gracias y espero que nos encontremos en un espacio futuro pronto.